Hoy vamos a continuar con el capítulo 2, desde el versículo 2 hasta el versículo 13. Hoy vamos a tener este tema que se llama el corazón dolido de Dios. El corazón dolido de Dios. Oseas capítulo 2, versículo 2, dice así: Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y la desnude y la ponga como el día en que nació y la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. No, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá sus amantes, y no los alcanzará. Los buscará, y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón. Quitaré mi lana y mi lino, que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son salario que me ha dado mis amantes, y la reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba con sus zarcillos y sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Vamos a orar. Solamente por su misericordia y bondad es que nosotros podemos estar aquí delante de su palabra. Porque si el profeta, cuando se dio cuenta de su presencia, reflexionó y dijo: ay de mí que soy muerto, porque soy un hombre de labios inmundos. Nosotros no somos diferentes, Señor, pero solamente es por su misericordia, por la sangre de Jesús, que un hombre se puede parar delante de usted y no ser consumido por causa de sus faltas. Hoy queremos que usted nos hable, Señor. Queremos escuchar su palabra. No venimos a usted en justicia propia, no estamos tratando de justificarnos a nosotros mismos, sino que usted nos muestre nuestras faltas y nosotros podamos cambiar. Gracias por su fidelidad y su amor, Señor. Gracias por la bondad suya. Oramos para que usted nos ayude y nos dé entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe, hermano? Hace un tiempo estuvo aquí con nosotros quedándose a dormir unos días Gabriel y Alexandra. Y Alexandra, 5 años, fuimos y le compramos en un supermercado unas pantuflitas blancas de conejito, ¿no? Bien bonitas. Y se las compramos y vino acá y se las puso y estuvo toda la tarde con las pantuflas puestas. En una de esos momentos vuelvo a ver así sus pies y veo que aquellas pantuflas blancas que le habíamos regalado con mucho amor ya estaban negras. Y entonces le digo: Alexandra, has ensuciado tus pantuflas. Y volvió a ver así, como con lástima, y me dijo: uy, pero no importa, me dice. ¿Cómo que no importa? Le digo: sí importa.
pero importa poquito. ¿Sabe, hermano? La actitud de Alexandra me recordó la actitud de muchos de nosotros. Delante de las faltas que cometemos tendemos a minimizarlas. No importa. Bueno, que sí importa. No, pero bueno, está bien, importa, pero importa poquito. Esa frase me quedó grabada en el corazón, en realidad. Pero me doy cuenta que cuando el hombre tiende a menospreciar la gravedad de sus faltas, cuando comienza a menospreciar la gravedad de su infidelidad a Dios, nunca va a haber una acción de cambio, ni nunca va a haber una enmienda, ni por tanto va a haber santidad. Y la pregunta que vamos a hacernos hoy, que nos va a resolver el texto de Oseas es, ¿a Dios le importa mucho o poquito o nada las faltas de su pueblo? ¿Usted qué cree? ¿Será que a Dios le importa nada? ¿Le importa poquito que su pueblo cometa faltas y le sea infiel? ¿O será algo que es de suma importancia para Dios? Pues una forma fácil de darnos cuenta de si a Dios le importa o no le importan nuestras faltas es ver lo que ha hecho después de que su pueblo ha sido infiel. Porque si la falta no importa, ¿cómo debería reaccionar Dios? Sin hacerse mayor problema. Si la falta importa poquito, pues de repente con una llamadita de atención suficiente. Pero si la falta importa mucho, ¿cómo debería ser la reacción de Dios? Debería ser mucho más drástica, ¿sí o no? Pues vamos a ver, hermanos, qué piensa Dios acerca de la infidelidad. Y vamos a verlo reflejado porque en estos versículos que tenemos acá en el capítulo 2, Oseas manda llamar a su mujer, a Gomer, como a un juicio. Va a exponer delante de un juzgado las infidelidades de esta mujer. Y vamos a observar que ese juicio es el juicio que Dios le está haciendo a Israel por causa de sus infidelidades también. Y esas infidelidades también son las que nosotros podemos estar mostrando en nuestra vida. Vamos a ver 3 tipos de infidelidad y 3 tipos de reacciones que tiene Dios ante la falla de su pueblo. ¿Me dejo entender? En el versículo 2 comenzamos viendo el llamado al juicio. Dice, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. ¿Qué era lo que estaba sucediendo hasta acá? Que Gomer no se había comportado como la mujer de Oseas. ¿Cómo se supone que tiene que ser una mujer dentro del matrimonio? Fiel. ¿Y Gomer cómo había sido? Infiel. Lo mismo sucedía con la nación de Israel y este es un llamado a juicio. Y aquí tenemos el primer pecado, la primera infidelidad que se denuncia. En el versículo 2 al final dice, aparte pues sus fornicaciones de mi rostro y sus adulterios de entre sus pechos. En primer lugar, hermanos, vamos a ver cómo reacciona Dios ante la infidelidad premeditada. Diga conmigo, premeditada. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está acusando aquí el esposo a la esposa? Está diciendo, esta mujer se está vistiendo de una manera escandalosa. Se está vistiendo como una prostituta. Se está maquillando no como una mujer digna. Se está maquillando como una prostituta. Cuando el marido está acusando a la mujer, estaba mostrando que las ropas que había comprado Oseas inicialmente, ¿usted cree que eran ropas de prostituta? Las ropas que le daría Oseas como buen marido a su mujer. ¿Usted cree que eran ropas de prostituta, hermano? Tienen que ser ropas dignas de una mujer. Ropas de una dama que está cambiando de estilo de vida.
porque tanto en aquel tiempo como en este tiempo, las mujeres que se dedicaban a este estilo de vida, sus ropas eran muy diferentes a la de la mujer, llamémoslo así, promedio. ¿Cómo es la vestimenta de una mujer prostituta? ¿Qué es lo que busca la vestimenta y el maquillaje de una mujer que está ejerciendo la prostitución? Está buscando exhibirse, está buscando llamar la atención, está buscando seducir, está buscando atraer, está buscando despertar deseo. Ya eso es una actitud premeditada. Esta mujer, es cierto, todavía nadie la puede de repente acusar de adulterio por haberse puesto una ropa que revelaba su seno de una manera escandalosa, o se maquillaba de una manera en demasía y muy provocativa. Nadie la puede acusar en sí mismo de ya estar adulterando. Pero el problema está que el pecado ya estaba en la mente y en el corazón de esta mujer. Esta mujer había dejado de lado los vestidos que su esposo le había comprado para volverse a poner los vestidos que ella usaba antes del pacto matrimonial. Estaba despreciando lo que el pacto matrimonial había hecho en ella, que era traerla a una posición de santidad. Ella intencionalmente se estaba arreglando para seducir a sus amantes. Entonces vemos que premeditadamente, primero ¿dónde? Acá en su cabeza. Todavía no ha hecho nada, lo único que hizo fue vestirse. Pero ya sus vestimentas están hablando de su infidelidad. Israel había hecho lo mismo que esta mujer. Había dejado de lado las vestiduras de santidad que el Señor le había dado al sacarlos de la tierra de Egipto y traerlos a ser una nueva nación. Y había vuelto a coquetear con aquellos dioses ajenos, aquellos dioses extranjeros que ya habían sido quitados cuando llegó a la situación de pacto con el Señor. De la misma manera, hermano, nuestras infidelidades, así sean solamente en el pensamiento, así sea solamente aquí en la cabeza. ¿Quién te ve tu pensamiento, hermano? ¿Quién puede acusarte entre los seres humanos de lo que estás pensando? Nadie, ¿no? Nadie ve lo que pensamos. Hasta que lo que pensamos no se traduce en obras, nadie nos puede juzgar, humanamente hablando. Pero el punto está que Dios ve lo que hay en lo profundo del corazón. No importa si tu infidelidad a Dios tan siquiera se está comenzando a meter aquí en tu cabeza, ya es una infidelidad en contra del Señor. Estás dejando de lado los vestidos, las vestimentas de santidad que el Señor en una cruz con su sangre pagó por ti para quitarte aquel pecado que te gobernaba, aquel pecado que te seducía, para darte una nueva vida. Y te ha traído a un nuevo camino, un camino de santidad. Y tú, en lugar de apreciar lo que el Señor te ha dado, apreciar los vestidos que el Señor te ha dado, perdone la expresión, como una prostituta, nos vestimos de la vieja naturaleza para volver a seducir el pecado del cual el Señor nos ha librado. Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Búsquelo conmigo. Dice así. Colosenses 3, 12 y 13. Dice: vestíos pues. ¿Cómo? ¿Cómo hay que vestirse? Como escogidos de Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios, ¿cómo? Santos y amados,
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Cómo son las ropas santas que el Señor nos ha dado cuando hemos entrado al pacto con Él? Con misericordia. O sea, cuando yo no me muestro misericordioso hacia otros, ¿estoy tomando la ropa que el Señor me ha dado o estoy tomando la ropa, perdone la expresión, pero es para la figura, de prostituta? Cuando no soy misericordioso. Es la ropa de la vieja naturaleza. Cuando no soy misericordioso, cuando no soy benigno, o sea, cuando no tengo un trato amable y gentil para con otros, cuando no hay humildad en mi corazón, cuando no soy manso, cuando pierdo la paciencia, cuando no me soporto, no soporto los unos a los otros, cuando no quiero perdonar, sigue diciendo el versículo 13, los unos a los otros, cuando yo no quiero amar a mi prójimo, cuando yo no quiero amar y servir a los demás, en lugar de vestirme con las ropas sagradas y santas que el Señor me ha dado en la cruz, ¿qué es lo que estoy buscando tener? Ropas inmundas, las ropas de la vieja naturaleza. Y es lo que el Señor está acusando a su pueblo. Ustedes han vuelto a tomar lo que antiguamente yo ya les había dejado. Ahora, ¿importa mucho, poquito o poco? ¿O nada? Vamos a ver la reacción del Señor. Versículo 3. No sea que yo la despoje. El Señor advierte y dice, quita, en el versículo 2, quita esa ropa. No sea, si no lo haces, no sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. ¿Cómo ve usted la actitud del Señor? ¿Pasiva? ¿Sabe lo que nos revela este texto, hermano? Que al Señor le duelen terriblemente nuestras infidelidades, así sea solamente con el pensamiento. Como un esposo dolido de ver a su esposa que se está prostituyendo, ¿cómo usted cree que puede estar el corazón de un hombre de ver a su esposa en esa actitud? ¿Usted cree que el hombre va a decir, ¿qué importa? Importa poquito. Hay un ardor en el corazón. Hay un dolor en lo profundo del corazón. Hermano, cada vez que nosotros, aunque sea en nuestro pensamiento, guardamos cualquier tipo de pecado, almacenamos algún tipo de idea de infidelidad, el Señor le arde y le duele, y hay un deseo de venganza y de justicia, porque Él es santo y nos ha llamado a nosotros a santidad. Hay una misma imagen en el versículo 3, donde la mujer, el Señor le despoja de todo. Dice que le arranca, le despoja, la deja tirada en la calle desnuda. Es como si fuera un desierto, como si fuera un bosque que de un momento a otro el Señor lo vuelve un desierto completo. Como una tierra que se ha secado, como una persona que se está muriendo de sed. El Señor no le agradan las infidelidades, aunque sea en un sentido tan simple como un pensamiento, como una acción que Gomer pudo haber dicho, pero ¿qué tiene de malo un vestido? El problema no era el vestido, el problema era por qué te estabas vistiendo así. El problema era lo que en tu corazón comenzó a codiciar tu mente, que te llevó a comenzar a vestirte nuevamente de esa manera. Segunda infidelidad que expone el esposo de la esposa está en el versículo 5b. A la mitad del versículo dice, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida.
Vea la segunda infidelidad que el Señor reprueba, hermano. La infidelidad deseada. No solamente hemos visto la infidelidad premeditada, la que nace en la cabeza. Cuando una idea llega a tu cabeza y tú no le pones un alto, ¿sabe lo que va a comenzar a hacer ese pecado en tu cabeza? Va a comenzar a ganar terreno en tus pensamientos. Le vas a comenzar a dar vueltas. Sí, yo debería hacer esto y yo debería hacer aquello. Y vas a comenzar a pensar un plan. ¿Y sabe lo que va a terminar sucediendo después de eso? El pecado de tu cabecita va a bajar a tu corazón y vas a comenzar a desear el pecado. Como no le pusiste freno en tu cabeza, va a llegar hasta volverse en ti un deseo, un anhelo, algo que quieres hacer. Esta mujer en el versículo 5 donde hemos leído, ella, ¿qué deseaba hacer? ¿Qué dijo que quería hacer? Me quedaré junto con mi esposo y lo amaré y lo respetaré todos los días de mi vida. ¿Ese fue el pensamiento de la prostituta? ¿Dónde estaba su corazón? Estaba en los amantes. Ya no solamente era que lo había pensado, me vestiré de esta manera para atraerlos, ahora su corazón estaba puesto en el pecado. Quiero pecar. Hermano, cuando nosotros no frenamos nuestros malos pensamientos, el mal pensamiento da lugar a la lascivia. ¿Sabe lo que es la lascivia? La lascivia la unimos solamente al deseo sexual, pero lascivia no solamente es deseo sexual. Lascivia es cualquier tipo de deseo fuera de orden. Cualquier tipo de deseo que no corresponde, que es inapropiado. Esta mujer, hablando desde una perspectiva sexual, ¿tenía derecho a sentir necesidad sexual? Claro que sí, pero ¿con quién la tenía que satisfacer? Con su esposo. Su deseo, ¿para quién tenía que ser? Para su esposo. Pero ella abusa de el derecho que el Señor le ha dado y sus malos pensamientos los lleva a volcarlos en anhelar estar no con su esposo, sino con sus amantes. Y ni siquiera, hermano, ni siquiera quiere estar con ellos porque los ama. Si usted sigue leyendo, ¿cuál es la razón por la cual quiere estar con sus amantes? Porque ellos me dan, ¿qué dice? Mi pan y mi agua, las necesidades básicas, dice ella. Ellas me cubren. El pan y el agua es lo más básico que puede existir, ¿cierto o no? Ellos me cubren, dice esta mujer. En segundo lugar, ¿qué me cubren? Decía la prostituta. Mi lana y mi lino. ¿Sabe lo que es la lana? ¿No es cierto? ¿Sabe lo que es el lino? A final de cuentas, ¿de qué está hablando? De vestimenta. Y no solamente de repente una necesidad básica, sino también lujos. Y en tercer lugar, ¿qué también creía esta mujer que le suplían? Mi aceite y mi bebida. La bebida, el vino que está hablando acá, está hablando ya de los momentos de placer, de los momentos de borrachera y de placer. Y el aceite hay que entenderlo en ese contexto. El aceite no solamente se usaba en la antigüedad para cocinar, sino se usaba también para perfumar. Las mujeres se ungían con aceite para perfumar. Y como hasta el día de hoy, no digo que el perfume sea del diablo, pero hay mujeres que, hermana, demasiado perfume y porque hay un objetivo de por medio, llamar la atención. Es lo mismo que está sucediendo acá. El corazón de esta mujer ya no estaba en su esposo. ¿Dónde estaba? Con sus amantes. Y Dios está denunciando que su pueblo dejó de quererlo, dejó de amarlo, dejó de estar queriendo estar a su lado por codiciar otros dioses, por querer tener otras cosas que según ellos Dios no le podía proveer.
Seguían a Baal. El pueblo de Israel en este tiempo, hermano, estaba siguiendo a Baal. ¿Y usted sabe cómo era conocido Baal? ¿Por qué era conocido? Por ser el dios de la fertilidad. Si tú quieres tener las cosas en grande, ¿a quién necesitas seguir según el pueblo de Israel? A Baal. Si quieres tener abundancia, ¿a quién necesitas buscar? A Baal. Si quieres tener una gran descendencia que dure durante muchos siglos, ¿a quién tienes que buscar? A Baal. Ese era el pensamiento del pueblo de Israel, que este falso Dios era el que le iba a dar todas las cosas. Ni siquiera amaban a Baal por Baal. Amaban a Baal por lo que Baal les pudiera dar. Y hermano, ojo que eso también es una gran advertencia a nosotros, porque ¿cuántos de nosotros podemos estar buscando a Dios no por lo que es, ni por lo que Él ha hecho en nosotros salvándonos, sino por lo que nos da? ¿Qué vienes buscando hoy aquí del Señor? No vaya a ser que nosotros estamos como la actitud de esta mujer que dice, lo busco porque Él es el que me da mis cosas. Esta mujer había caído en una lascivia. Su corazón ya no deseaba estar en el Señor. Hermano, es como, por ejemplo, cuando una jovencita no encuentra en la congregación alguien con quien casarse, ¿y sabe lo que termina diciendo? No importa lo que la palabra de Dios diga, que yo me tengo que casar con una persona cristiana, yo deseo ya casarme, se me pasa el tren, se me pongo las 1000 excusas, y voy y me busco del mundo una persona inconversa, y me caso con esa persona inconversa. Es más o menos la misma actitud. Es más o menos la misma actitud que cuando Dios te dice, ten paciencia, todo va a llegar a su tiempo, pero tú quieres algo, quieres comprarte algo, o quieres llegar a hacer algún proyecto, y no importa si tienes que violar la palabra de Dios con tal de hacer aquello que quieras hacer, estás dispuesto a seguir adelante. Porque el corazón deja de estar en el Señor y comienza a estar en aquello que tú crees que va a ser tu felicidad, en aquello que tú crees que va a ser lo que va a llenar tu corazón. ¿Me dejo entender, hermano? ¿Cuál es la actitud del Señor ante este pecado? Versículo 6. Sigue diciendo, por tanto, he aquí, yo la rodearé de espinos en su camino. ¿Se acuerda que la mujer estaba queriendo irse? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace el esposo? La rodea de espinos y la cercaré con seto. Seto es una muralla. Voy a levantarle una muralla y no hallará sus caminos. Seguirá sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. ¿Usted cómo ve que se comporta Dios con respecto a este pecado? Pone freno. Entonces significa que a Dios no le gusta, ¿sí o no? No le gusta. Vean la actitud. El esposo comienza a poner cercado. Al camino le pone espinos alrededor. Y alguno dirá, qué malo el esposo, se va a espinar la esposa. Qué malvado el esposo, ¿por qué no quiere la felicidad de su esposa? Es que la felicidad de su esposa debería estar en el esposo. En lugar de verlo como una ocasión de mal actuar por parte del esposo, es una ocasión de amor y de misericordia. Porque es mejor que se pinche en una espina y se mantenga en el camino correcto, a que se brinque la cerca de espinas y se vaya con sus amantes y luego quede en una ruina total. Hermano, el Señor obstaculiza el camino de sus hijos cuando sus hijos comienzan a ir tras dioses ajenos. Y en lugar de estar renegando con Dios y decirle, Señor, ¿por qué me complica la existencia? Deberías estarle dando gracias a Dios que a pesar de la infidelidad, el Señor no te ha soltado. El Señor no te ha dejado.
Porque de repente si fuera yo, hermano, le hubiera abierto la puerta y le hubiera dicho, fuera de acá. De repente si hubiéramos sido usted y yo, no hubiéramos comportado de esa manera. Fuera de acá. Al poner espinas, al poner cerco, al poner muro, ¿no es una forma de expresar quiero que estés conmigo? A pesar del dolor que nosotros le causamos al Señor por nuestro pecado, el Señor no nos ha desechado. Y los obstáculos que pone en nuestra vida, en lugar de ser para nuestro mal, son para nuestro bien. Tercera infidelidad que se denuncia. Versículo 7, parte B. Nuevamente, el esposo muestra el pensamiento de su esposa infiel cuando ella dice, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Versículo 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo y el vino, el aceite, y le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Ve, hermano, hay un primer intento acá de la mujer de reflexión. Esta mujer, en primer lugar, pensó prostituirse y por tanto se vistió como prostituta. En segundo lugar, deseó ir tras sus amantes y el Señor, ¿qué hizo? Le puso obstáculos. Pues parece que se brincó los obstáculos. Y ahora llegó hasta donde sus amantes. ¿Y cuál ha sido la reflexión final que ha sacado ella? En el versículo 7 al final, ella dice, iré y me volveré a mi primer marido. Hay una primera reacción, hermano, de arrepentimiento de esta mujer. Hay una primera reacción donde se muestra que los obstáculos que va poniendo el marido están sirviendo para hacerla regresar. Hermano, nada suplanta al amor del esposo. Diga conmigo, nada suplanta al amor del esposo. Esta mujer pensó que yéndose tras sus maridos, tras sus amantes, iba a encontrar felicidad, satisfacción y alegría. Y una vez que llegó allá, ¿cuál fue la conclusión? Estaba mejor antes. ¿Alguna vez le ha pasado a ustedes eso mismo con el pecado? Cuando yo lo tenga, cuando yo alcance esto, cuando yo logre esto, cuando yo haga aquello, sentiré alegría en mi corazón, sentiré felicidad. No importa si tengo que abandonar al Señor, no importa si lo tengo que dejar, no importa si tengo que dejar de lado su palabra. Yo quiero mi felicidad. Y te brincas en la cerca del Señor y sales tras tus maridos, sales tras lo que tú piensas que es la fidelidad. Y una vez que la alcanzas, ¿cuál es la reflexión final? Esto no me llena. Estaba mejor antes. Hermano, que no llegue ese momento, que no sea necesario que llegue hasta ese punto. Cuando tú te encuentras con ese sinsabor. Es más o menos el mismo sinsabor. ¿Sabe a quién me recuerda esta actitud? A otro personaje de la Biblia que llegó más o menos a la misma conclusión. El hijo pródigo. ¿Qué dijo el hijo pródigo cuando se encontró en medio de la inmundicia? Yo estaba mejor cuando estaba con mi papá. Me levantaré e iré allá. Hermano, el pecado nunca trae satisfacción. Nunca trae satisfacción. Pero vea, el mayor pecado está en el versículo 8. Dice que la mujer, ¿qué hizo? No reconoció que yo le daba el vino, el trigo, el vino y el aceite, y que multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. Vea, el mayor pecado de esta mujer, hermano, donde se muestra, es que esta mujer, su infidelidad la hizo en un engaño completo.
Esta mujer pensaba que ¿quién era su proveedor? Ya lo había dicho anteriormente. Mis amantes son los que me dan mi lana y mi lino, mi pan y mi agua, mi aceite y mi bebida. Y el Señor dice, ella no reconoce que soy yo el que le ha dado todas estas cosas. Incluso soy el que le he multiplicado el oro y la plata. Y ese oro y esa plata que le he dado, ella la ha utilizado para adorar a Baal. Pero hermano, el Señor reprueba no solamente la infidelidad que se premedita, el Señor no solamente reprueba la infidelidad que se desea, sino también obviamente tiene que reprobar la infidelidad que se ha consumido, que se ha consumado, que se ha hecho con las manos. El Señor reprueba la infidelidad que nace en nuestras mentes, la infidelidad que se alberga en nuestro corazón y la infidelidad que hacen nuestras manos. Porque al buscar el pecado, nosotros no estamos reconociendo que es el Señor el que nos da todas las cosas. Pregunto, ¿qué te puede dar el mundo que sea mejor? ¿Qué te puede dar ese hombre? ¿Qué te puede dar ese dinero? ¿Qué te puede dar eso que quieres alcanzar que sea mejor que lo que Dios te da? El 18 de diciembre vamos a volver a presentar la obra del Buen Pastor. ¿Se acuerda usted de esa obra? Esa obra hay una escena que es muy interesante porque el mago, para los que no han visto la obra, se la comento rápidamente, una ovejita se sale del rebaño porque ella quiere encontrar su felicidad, lejos del rebaño, misma historia que estamos leyendo. Pues se le presenta el mago y el mago le promete el oro y el moro, le promete todo, la felicidad absoluta, y como muestra le va a enseñar lo que el mago ha hecho con un pavo real, que lo ha vuelto espectacular, lujoso, lleno de bienes, lleno de riquezas, una persona completamente envidiable, y el pavo real se pavonea delante de la ovejita, y la ovejita emocionada dice, esto es lo que yo quiero y lo que yo deseo. Pero lo que sucede poco antes de que la ovejita le diga al mago, dame eso, y le venda su alma al mago, el perro, otro personaje bueno, arrastra al verdadero pavo real delante de la ovejita. ¿Y sabe cómo viene ese pavo real en realidad? Viene destruido completamente, sin plumas, completamente arruinado, porque lo que se le había presentado a la ovejita, ese pavo real espectacular, fue simplemente una ilusión, un espejismo. Pero la realidad del pavo es que él no era así. La realidad del pavo es que él estaba completamente en su ruina. Así funciona el pecado con nosotros. Nos ofrece las maravillas, nos ofrece la felicidad, nos ofrece la alegría, nos ofrece la satisfacción del mundo, y nosotros firmamos el contrato con el pecado, para luego darnos cuenta que lo único que produce el pecado en nosotros es dolor y destrucción. Mire la actitud del esposo en el versículo 9. Por tanto, dice, yo volveré y tomaré, y quiero que note la cantidad de veces que se repite la palabra mío, ¿ok? Mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón. Quitaré mi lana, mi lino que le había dado para cubrir su desnudez. No que la mujer era la que estaba diciendo que me da mi plata, que me da mi lino. La esposa creía que las cosas eran de ella y que le habían venido ¿de quién? De sus amantes. El esposo dice, no son de ella. ¿De quién son?
son míos, dice el esposo. ¿Y qué voy a hacer? Se lo voy a quitar. Sigue diciendo, versículo 10. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por todos los días que ella incensaba a los Baales, y se adornaba con zarcillos y sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Ve, hermano, de los 3 actos de infidelidad, este es el más drástico de los 3. En este, el Señor anuncia un castigo completamente fuerte y severo, absoluto y total, integral. En toda forma, esta mujer va a quedar mal. ¿Y sabe por qué esto merece un mayor castigo que lo anterior? Porque el Señor ya ha venido advirtiendo que se quite esa ropa de prostituta, que deje de estar queriendo ir tras sus maridos. Para eso le puse cercos, pues ni quiso quitarse la ropa de prostituta, ni quiso mantenerse dentro del camino que el esposo le había dado, sino que se fue, consumó su delito, y ahora tiene que venir la consecuencia más grande y grave de todas. El Señor va a castigar a esta mujer, el esposo va a castigar a esta mujer, porque ha dado la espalda al esposo, porque se ha olvidado del esposo. Hermano, vea que el castigo es bien fuerte. La despoja, la deja sin nada, aún delante de los maridos, delante de los amantes. Y el esposo dice, los amantes, ¿qué van a poder hacer por ella? Nada. ¿Sabe lo que el pecado va a poder hacer por ti? ¿Sabe lo que el pecado o aquello que tú quieres, que no importa por obtenerlo, te brincaste la palabra de Dios, va a hacer por ti el día que tengas que caer en las manos de Dios? ¿Sabe lo que va a poder ayudarte ese pecado? En absolutamente nada. Las vides que ella dice que fueron la paga por su maldad, el Señor dice, las voy a destruir, las voy a dejar taladas. Van a venir los animales del campo y se van a comer todo lo que encuentren. A ella la voy a castigar por haberse vestido de esa manera escandalosa, porque no se recordó de mí, porque me olvidó a mí, dice el Señor. Hermano, quiero que note, y lo repito por tercera vez, al Señor le duele terriblemente nuestro pecado. Cuando el pueblo de Dios es infiel, el corazón de Dios no es indiferente. El corazón de Dios se carga de dolor y se carga de enojo. Quiero que me entienda esto, hermano. Deje de estar diciéndole a su pecado, importa poquito. No importa que esté haciendo esto. No importa que yo esté tratando de vivir de esta manera. No importa que a pesar de que yo sepa que se tiene que vivir así, no lo quiero hacer. No importa. Sí importa. E importa muchísimo. A tal punto que el corazón del Señor se enoja en contra del pecador. Se enoja en contra del que se le da la espalda. Se enoja. El Señor no consiente ni el pecado, ni en la mente, ni en el corazón, ni en tus manos. Ese pecado que estás haciendo, ese pecado que estás albergando, ese pecado que estás anhelando, el Señor lo tiene por reprobado. Y si tú no te arrepientes, y si tú no te vuelves a Él, y si tú no le das la espalda al pecado para regresar al Señor, no vayas a esperar misericordia de Dios. Porque ya está la advertencia hecha. Al Señor le enoja el pecado.
¿Quieres saber cuál es el pensamiento de Dios con respecto al pecado? Jesús vino para tomar el pecado de la humanidad y cargarlo sobre él. ¿Y qué hizo el Señor con Jesús cargando el pecado? Le dio solamente una palabra de advertencia, ¿no? O le dijo, no importa Jesús, no importa. Jesús no hizo pecado, pero estaba cargando el pecado de la humanidad, ¿cierto? ¿Cuál fue la actitud del Padre hacia el Hijo cargando el pecado? No importa, importa poquito. ¿Qué importa que la humanidad peque? De por sí que somos débiles, o de por sí que son débiles, de por sí que, ya, ¿qué importa si de por sí todo el mundo lo hace? ¿Cuál fue la acción de Jesús, del Padre hacia el Hijo que llevaba los pecados? ¿Dónde lo puso? ¿Cómo lo puso? Hermano, para Dios el pecado no es un juego. Si para usted el pecado es un juego, si para usted cree que puede vivir con un pie acá y con un pie allá, un pie en el mundo y un pie en la iglesia, obedeciendo algunas veces, pero cuando no le conviene desobedeciendo, eso solamente te va a llevar a un camino de destrucción y de dolor. Pero nunca te va a traer verdadera felicidad. Si tú no vas ahora a la cruz de Jesús y le dices, Señor, perdóname por haber manchado el sacrificio que tú has hecho, perdóname por haber arruinado las ropas que tú me has dado, límpiame y lávame. Si tú no vas delante del Señor y le dices, Señor, te suplico que me perdones por haberte sido infiel. Si tú eres hijo de Dios, el Señor va a tener que comenzar a disciplinar tu vida por amor, para que endereces el camino. Pero ¿sabe lo que más me asusta? Que si tú te llamas hijo de Dios y no quieres enderezar tu camino, hay muy altas posibilidades de que en realidad no seas hijo de Dios. Y la ira de Dios que cayó sobre Jesús solamente protege a los hijos de Dios. No protege a toda la humanidad. Los que no son de Jesús, los que no se han arrepentido verdaderamente de sus pecados y han ido al Hijo, ellos tienen que enfrentar al Dios vivo y verdadero, al Dios que está airado en contra del pecador, al Dios que conoce hasta lo profundo de los pensamientos de tu corazón. Y tú estás ahorita en una posición, o estás debajo de la ira de Dios, o prefieres estar cubierto por el sacrificio de Jesús. Tú vas a escoger. ¿Qué es lo que quieres encontrarte el día que cierres tus ojos? Que dicho sea de paso, hermano, no sabemos cuándo vamos a morir. Los del equipo de fútbol de Brasil se estaban tomando selfies y videos en el aeropuerto de Bolivia. Un par de horas después ya estaban muertos en Colombia. ¿Usted me puede asegurar que va a llegar vivo a su casa? Hermano, si tú hoy murieras, ¿qué vas a recibir? ¿El juicio de Dios o la justificación de Jesús? Hoy tiene la decisión, tiene la opción de decirle, Señor, yo me arrepiento por mis pecados y voy a ti para el perdón de mi alma. Ya quiero dejar de serte infiel porque me doy cuenta que el pecado sí te importa y te importa mucho. El pecado importa. Quiero escucharlo, hermano. El pecado importa mucho. No menosprecie el pecado que hay en su corazón. Llévelo a Jesús, pídale perdón a Él, porque hermano, si el Señor te perdona, Él quita la ira de Dios de encima tuyo. Pero si tú quieres seguir jugando al cristianismo, vas a tener que enfrentarte al Dios vivo. Escoge, pues. Escoge. Todos acá, sin excepción alguna, vamos a salir haciendo una elección. Así tú digas, pues no le hago caso al pastor, ya hiciste tu elección. Ya la hiciste. Todos acá vamos a tomar una decisión. ¿Cuál va a ser la tuya? Porque hermano, el corazón de Dios está dolido por nuestro pecado. Y la única forma de descargar el corazón de Dios es en Jesús. Es si Jesús
nos perdona. De otra manera no hay forma.